tenemos a Natalia Ramos, que nos va a hablar sobre las sombras. Yo tengo muchísimas ganas de que ella, de todas maneras, yo les voy a hacer un rewind de Natalia Ramos, que tenéis que seguirla en Instagram, Natalia Ramos 77. Ella es terapeuta regresionista, coach transpersonal, numeróloga, hace cursos de crecimiento personal y es facilitadora de biodanza. Todo eso en una sola mujer. ¡Qué maravilla! Y esta noche va a hablar con nosotros Natalia Ramos sobre las sombras. Bienvenidas, Natalia. Bienvenido, gracias. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo Bienvenida. estás? Te he hecho una presentación que yo no sabía qué ibas a Vamos, decir. maravillosa como siempre, como la que hiciste el otro día también. Gracias. Y mira que el otro día, a pesar de que tuvimos esos problemas técnicos, que hoy lo hemos arreglado. Bueno, Y estamos ya aquí nos hemos guapos licenciado. ya. Gracias a Ayrton de Contracorriente, producción, que nos pone estas cosas tan chulas. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Pues mira, muy bien, con muchas ganas de empezar un poco la tertulia y contarle a toda la gente que esté por ahí conectada que tengamos este ratito de charla, que la verdad que me hace muchísima ilusión, Adri, conectarme contigo. A mí también. Yo estaba súper ilusionado, tenía muchísimas ganas de compartir este ratito contigo de nuevo, porque a pesar de Sí. que también lo disfrutamos mucho la vez anterior, pero claro, íbamos un poco como a contrarreloj y esta vez digo, hay que disfrutar y además Total. vamos a hablar de un tema que es las sombras, Ujú. que es un Sí, un tema de tema mucha candela. de mucha enjundia tiene, la sombra tiene mucha enjundia. Pues nada, vamos a Empezamos. empezar. Si tú quieres, empezamos ya. Primeramente Sí, dando la claro. bienvenida a todo el mundo que nos está viendo en directo. Y nada, que una emoción muy grande por tener aquí a Natalia y espero que disfruten de este directo, de este live. Eh, y nada más, ¿qué es la sombra, Natalia? Bueno, pues vamos a empezar contando un poco en general, ¿vale? De qué se trata este arquetipo y luego, bueno, pues iremos a lo largo de la tertulia profundizando. Sí que le quería decir a los oyentes desde aquí que, bueno, que tienen posibilidad de preguntar a través de ti, si quieren hacer alguna consulta o lo que sea, pues que estamos totalmente abiertos los dos a contestar en la manera y en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, pues la sombra es un arquetipo que inventa Jung, que es el padre de la psicología transpersonal, que es la línea de trabajo que yo utilizo en consulta principalmente. Y bueno, este arquetipo está en la zona del inconsciente colectivo, ¿vale? La psique humana, Jung entendía que la psique humana estaba compuesta de tres partes, ¿vale? Es como visualizar como si fuera un iceberg. La primera punta es el ego, que es nuestra parte consciente, son nuestras máscaras y nuestra presentación en sociedad. La segunda parte, que es el inconsciente personal, que es la parte de hielo que ya está por debajo del agua, pero que podemos ver. Si nos situamos en un barquito, podríamos mirar hacia abajo y veríamos el hielo. Ahí está nuestro patrón paterno y nuestro patrón materno, ¿vale? Y ya posteriormente el resto del hielo del iceberg, que ya no se ve, que representa la profundidad del océano, es el inconsciente colectivo, ¿vale? El inconsciente colectivo alberga una información que es común a toda la humanidad y se diferencia del inconsciente Sí, personal por lo que comentamos ya en la vez anterior, que en un sueño, por ejemplo, Adri, si tú tienes un sueño exactamente igual al mío, va a haber unos elementos que van a ser comunes, como a lo mejor, por ejemplo, el mar, pues es una masa de agua salada y demás, pero
Eso sería una información de nuestro inconsciente colectivo, que todo el mundo, toda la humanidad tiene claro lo que es el mar como símbolo, pero si nos vamos al inconsciente personal, como tú has tenido un sistema familiar diferente al mío, tienes un sistema de creencias diferentes al mío y tienes vivencias diferentes al mío, pues el mar para ti puede ser algo que resulte agradable y para mí puede resultar algo que me infunda miedo, ¿vale? Entonces, si nos vamos al inconsciente colectivo, ahí Jung crea 4 arquetipos. Del que vamos a hablar hoy, porque podremos hablar en otro momento si quieres, podemos seguir hablando de este tema. El primero que vamos a hablar Por es de la supuesto, sombra, porque ¿vale? pienso que aquí hay muchísima tela que cortar. Un montón de información, un montón de información. Entonces, la sombra es uno de los arquetipos o el trabajo que a mí más me gusta en consulta, porque a mí me va la marcha y yo soy muy cañera, y entonces la sombra remueve mucho y la sombra da mucha guerra y puede ser muy conflictiva, y entonces es un diamante en bruto muy grande que hay que pulir, y bueno, pues eso en consulta representa un trabajo maravilloso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la sombra es un arquetipo. Un arquetipo es un modelo psicológico que se repite a lo largo del tiempo por toda la humanidad. Por ejemplo, el arquetipo del enamorado o de la enamorada. Cuando nos enamoramos, Claro. todas las personas en el primer año, año y medio, tenemos un comportamiento más o menos parecido. Queremos estar con esa persona, nos parece el más guapo o guapa del universo, todo es maravilloso, tiene un lunar y nos encanta, resulta que cuando pasa el momento del enamoramiento ya no es lunar, es verruga, pero de momento es lunar, ¿vale? Y Claro, entonces, y ¿qué es pasa? maravilloso. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa desde ahí? Que el arquetipo de la sombra lo que nos está contando es que se va a escenificar de la misma manera en toda la humanidad, porque el arquetipo del enamorado, por ejemplo, la persona que se enamora reacciona de la misma manera en Argentina, en Canadá o en España. El arquetipo, por ejemplo, de la madre. Hay un Sí. comportamiento parecido en las mujeres cuando nos convertimos en madre que se repite generalmente, da igual en una madre marroquí, en una madre portuguesa o en una madre camboyana, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues si nos vamos a la sombra, esto es exactamente igual. Es una serie de comportamientos que tenemos que se repiten a lo largo del tiempo y que son generales a toda la humanidad. Entonces, ya metiéndonos en explicar qué es la sombra es un arquetipo que lo que nos pone encima de la mesa es que yo no quiero ver las partes que a mí me duelen, partes que son mías, pero que a mí me duelen ver o que yo rechazo o que no me gustan o que mi propio sistema familiar o mi sistema de creencias no me lo permite. Y entonces yo lo que voy a hacer es que yo todo lo que no quiero ver de mí lo voy a proyectar en ti, Adri. ¿Vale? Entonces sería un poco como la frase, ver la paja en el ojo ajeno. Por resumir y Sí. que quede claro, eso es el arquetipo de la sombra, ¿vale? Es un arquetipo que siempre se proyecta sobre un tercero. Es decir, nunca, al principio nunca lo voy a ver en mí, porque si lo veo, la sombra ya no son. Un segundo, nos Pasa, comentan que no escuchan en el live. No sé si alguien no escucha. Si alguien no nos escucha, acaban de comentar ¿a que no quién no nos le escuchan? escucha. ¿A ti o a mí? Pues no lo sé. Acaban de poner en Instagram que no nos escucha. Me quito los cascos, prueba quitando los cascos. Sí. Sí. Ah, vale, perfecto. Todo ahí. Vale, pues perfecto. Vale, va bien. Claro, Ok, o que perfecto. reinicie o algo. Vale. Vale, bueno, pues por donde íbamos, ¿no? Seguimos. Perdóname, Natalia, pero si la Nada, no, gente nos no. comenta que no ven o lo que sea, No, no, tenemos no. que. No, al revés, si se trata de que lo escuchen, claro. No. Entonces, la sombra, digamos de alguna manera, siempre va a ser sombra, porque cuando se pasa a la luz, se pasa a la consciencia, la sombra desaparece.
¿vale? Ajá. La sombra está en un terreno, nuestra psique está metida en nuestro inconsciente, es algo que no vemos o que no queremos ver, pero que cuando por fin eso se trabaja gracias a una labor terapéutica, pasa a ser luz, pasa a ser conciencia y entonces esa sombra se va disipando y se va difuminando. Ahora entraré en detalle para que la gente lo pueda entender. Claro, porque ¿vale? en un primer momento la persona podría verlo como un egoísmo, quizás. Un egoísmo de hacia los demás o de los demás hacia las personas para que la gente no, nos pueda llegar a entender más. Voy a ir poniendo ejemplos. Vale. ¿Vale? Mira, lo importante de la sombra es cómo se escenifica. ¿Vale? Ahora iba a esa pregunta. Es muy importante. Ya hemos Exacto. terminado, ¿no? A lo que es, hemos explicado lo que es la sombra. Si alguien de todas maneras nos ven en el live y nos quieren de alguna manera preguntar cualquier cosa, estamos aquí en directo para que nos pueda preguntar. Claro. Y ahora pues te doy paso a que nos expliques la escenificación de la sombra en nuestra vida. Vale. Como la sombra representa un poco lo prohibido, lo que no queremos ver de nosotros, con lo que no nos queremos conectar, se puede representar de dos maneras diferentes, ¿vale? La sombra puede ser de manera, puede ser una sombra positiva o puede ser una sombra negativa, ¿vale? Ajá. Por ejemplo, imagínate que yo tengo un problema con, voy a poner uno que pongo siempre que es muy típico y es muy fácil de entender. Imagínate que una persona tiene una belleza, no se ve guapa, ¿vale? Tiene el arquetipo del patito feo y no se ve guapa, ¿vale? Y ahora de repente esa persona conoce a una amiga que es un bellezón, modelo, ¿vale? Que es algo muy que nos podemos encontrar en cualquier persona, en que cualquier pasa vida. mucho, que pasa mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente esa persona, la persona que tiene complejo de patito, conecta súper bien con la guapísima, se empiezan a llevar fenomenal, salen a comer, van al cine, van de copas, bueno, y la que tiene sensación de fea está encantada con tener una amiga tan guapa, ¿por qué? Porque a nivel inconsciente lo que se está moviendo ahí es, si una chica tan guapa me elige a mí como amiga, yo no seré tan fea. Pasamos a las parejas. O sea, parece una tontería, pero es muy real. Lo que estás contando es muy, pero que muy real, que haya ese tipo de pensamientos. Es brutal. Y que nos infravaloremos de esa manera. Sí, totalmente. Esto está a la orden del día. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿vale? Como la ley de los espejos, ¿vale? Visualizaros, todas las personas que nos estáis escuchando, ¿vale? Vuestro rostro solamente lo podéis ver si os ponéis frente a un espejo, ¿vale? Entonces, todas las personas que vienen a nuestra vida, en realidad, tanto las que vienen como benefactores, como los que vienen a tocarnos un poco la moral, en realidad son maestros o maestras, ¿vale? Entonces, esa persona que tiene complejo de fea, le es una persona que es muy guapa, ¿para qué? Para que esa persona vea que tiene que hacer, primero, un trabajo de autoestima, conquistar su belleza, o quizás que a lo mejor no es tan fea y lo que es perezosa o vaga, porque a lo mejor la que es muy guapa resulta que tampoco es tan guapa y es que se levanta a las 6 de la mañana para ir al gimnasio, se depila, se tiñe, se compra ropa bonita, se maquilla, se cuida la alimentación, descansa bien, y la persona que es más feita no está haciendo ese esfuerzo, ¿vale? Entonces, fíjate la cantidad de cosas que esa persona guapa que se está poniendo frente a la persona que siente que es fea le está trayendo como aprendizaje. Solamente si la persona fea se da cuenta de eso, va a poder empezar a trabajar. Si esa persona no se da cuenta de eso, probablemente la sombra lo que va a hacer es que le va a empezar a molestar, ¿vale? Y lo que va a hacer es que va a empezar a caerle fatal
esta amiga, porque ¿qué va a pasar? Que la fea sale con la guapa y le encanta, le cae fenomenal, no tiene ningún problema con ella porque es bajísima, porque vale, pero ¿qué pasa? Al tercer, cuarto día, cuando empiezan a salir, todos los chicos se fijan solamente en la guapa. Y a eso a la fea no le gusta tanto. Claro. Y ahora, ¿qué ocurre por último? Si tú no quieres ver eso y no quieres trabajar tu autoestima, la siguiente que te va a ocurrir es que la guapa se va a llevar el chico que más te gusta. Con lo cual, ¿qué pasa con la sombra? Que la sombra lo que va haciendo es que va subiendo el volumen. Es como si fuera una radio que nos va a ir subiendo Claro, y el además volumen eso y la pasa muchas intensidad. veces. Eso pasa Claro, muchas veces y se coge como la envidia, ¿no? De decir, ay, mira, porque me ha quitado al chico que me gusta. Y tú dices, vamos a ver, una cosa es el no te ha chico que a ti te quitado gusta y nada. otra cosa es que ese chico se haya fijado en ti. Ya, que Exacto. me comentan por aquí, para dar un poco de voz a la gente que está con nosotros, aparte Sí. de que Naslén, que es desde México, yo le mando un besito enorme, nos comenta que padre lo que explicas. Es un tema muy, muy amplio. Me encanta el tema, suena fuerte porque es cierto, la sombra de nuestra vida. Lo mismo pasa con el peso. Si estás con alguien más lleno, te sientes bien porque te ves delgado. Y si Claro. estás con alguien más delgado, te ves mal porque te sientes llenito. Nos dice Claro. Naslén desde México. Totalmente. También nos Yo creo. comentan desde aquí, un segundo, a ver, dice, muchas veces lo que pasa es lo que estás con tu pareja porque no te sientes bien contigo mismo. Y dices, me conformo porque no aspiro a más. Madre mía, qué A trabajar. escalofriantes los que nos dicen nuestros seguidores por aquí. Sí, eso hay que trabajarlo, Vale, luego también la sombra se puede escenificar, tiene dos maneras de escenificarse, de forma, de manera positiva o de manera negativa, ¿vale? Negativa sería, Ajá. por ejemplo, cualidades tipo egoísmo, soberbia, vanidad. Entonces, imagínate que yo soy egoísta, pero no lo quiero ver. No lo veo, o sea, es que no es que ni lo quiera ver, es que no lo veo porque yo no me doy cuenta de que me tomo una cerveza contigo y yo soy la que me tomo todas las aceitunas. No soy consciente de eso, ¿vale? Yo te empiezo a criticar a ti, cojo a otra amiga y te empiezo a criticar a ti porque Adrián es un pasota y es súper egoísta, porque el otro día, porque fue al cine y no me avisó, porque pasa de mí, porque no me hace caso, porque pum. Vale, ahí esa sombra que está queriendo decirme, que yo hago lo mismo, que yo también paso de la gente cuando estoy tomando una cerveza y me cojo el trozo más rico de tortilla o la aceituna más rellena o lo que sea, ¿vale? Eso con cualquier cualidad, eso lo podemos pasar a cualquier cualidad, a la vanidad, a la soberbia, tal. Entonces, que la sombra se va a representar en nuestro día a día de dos maneras diferentes, de manera directa y de manera indirecta. Imagínate, Adri, voy a poner un ejemplo contigo y conmigo porque creo que para la audiencia va a ser más fácil, ¿vale? Claro. Imagínate que tú eres un tirano y yo soy una tirana. ¿Qué quiere decir esto? Que somos dos personas que siempre queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos. Queremos mandar y queremos ser líderes, ¿vale? Con lo cual, ¿qué pasa? Que si tú eres igual que yo, tirano y yo tirana, pues al final el conflicto está servido, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa? Que todas las semanas vamos al cine. Y ahora tú quieres ver tu película y yo quiero ver la mía. Y no nos ponemos de acuerdo. Y ahora yo te critico a ti y tú me criticas a mí. ¿Por qué? Porque yo te digo a ti que es que tú no cedes y tú me dices a mí que yo no cedo. Vale. ¿Qué pasa ahí? La sombra, ¿para qué nos ha juntado a los dos? ¿Para qué nos ha puesto otra vez espejo con espejo cara a cara? Para que si hacemos el trabajo adecuado nos demos cuenta de que tanto tú como yo tenemos que negociar. Y sería tan fácil como decir, oye Adrián, ¿te parece bien que esta semana elijas tú y la semana que viene elija yo? Y ahí, si hacemos eso y lo llevamos a la práctica, cuidado, no solamente pensarlo, es llevarlo a la práctica, si lo llevamos a la práctica, ahí la sombra se va a disipar, va a desaparecer, porque el propio inconsciente va a entender que hemos aprendido la lección. Entonces no nos va a dar guerra. No nos va a traer por ese lado, no nos va a traer más conflicto, nos va a traer por otros, ¿vale? Pero no del egoísmo, ¿vale?
Luego, imagínate la sombra representada de manera indirecta. ¿Qué ocurre ahí? Indirecta, ¿no? Indirecta. ¿Qué ocurre? Imagínate que tú eres un tirano, mismo ejemplo, tú eres un tirano, encima. Vale. ¿Qué pasa? Mismo ejemplo del cine. Tú quieres ir siempre al cine, la película que tú quieres, y como yo soy víctima y soy complaciente y me da miedo perderte, tengo quedarme sin amigo, no encontrar a nadie más, etc, 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 pues yo lo que hago es que, ¿qué pasa? Yo trago y voy al cine contigo. Pero ¿qué pasa? Que hemos dicho de la sombra, que si la sombra no la trabajamos, al final acaba dándonos guerra, porque lo que quiere la sombra es que nosotros evolucionemos, nosotros y nosotras evolucionemos, ¿vale? Y vayamos quitando capas. Entonces, ¿qué pasa? Que, otra vez, espejos, si tú eres tirano y yo soy víctima, si yo no hago ese trabajo, no solamente vas a querer elegir, sino que vas a querer llevarme al cine que tú quieras, que me coma las palomitas que tú quieras y después vamos a ir a cenar al restaurante que tú quieras. Ahora, si yo hago el trabajo que tengo que hacer y yo cojo y te digo, oye, Adrián, una cosa, una semana vas a elegir tú y otra semana voy a elegir yo. Y si esto no te gusta, búscate también. ¿Verdad? Ahí te pasa que yo como víctima lo que estoy teniendo que hacer es colocar poder. Esa persona que yo he atraído por resonancia como tirano, a mí lo que está haciendo trabajar es la víctima y es colocar el poder. ¿Vale? Entonces, claro, entraríamos en un conflicto de intereses. Si eres consciente, no. Si eres consciente, pero no. si eres un inconsciente, que es la siguiente pregunta que tenemos aquí, que es, ¿le explicamos la función compensatoria del inconsciente? Claro, sí, vamos a por ello. Te he lanzado aquí la pregunta como... Ahí directamente. Al aire. ¿Eres consciente? Totalmente, ahí al pecho. Esto es como todo. Yo lo que veo es la compensatoria, ¿vale? Pero para que quede claro, porque esto creo que es súper importante, ¿vale? Que la sombra lo que te hace es que te va a permitir que tú te hagas responsable de lo que a ti te pasa, porque Adrián, el mal común de la humanidad ahora mismo es que es fuera. Es que nadie quiere responsabilizarse de las cosas que hace mal o de lo que nos ocurre en nuestra vida. Entonces, si tú eres una víctima, yo estoy muy acostumbrada a escuchar, es que pobrecita de mí, pobrecita de mí, pobrecita de mí. Bueno, sí, pobrecita de ti, pero a lo mejor un marido que quiere ir siempre a ver la película que quiere, pero tú eres responsable de eso porque estás siendo cómplice. Y dile a tu marido que tú también eliges y que si no, a lo mejor tienes que cambiar de marido y esto sería un tránsito complicado. Claro, ya entramos en otro extremo, claro, pero qué difícil es darse cuenta de eso, ¿no? Vamos a elegir y que no haya un conflicto entre uno y otro, pero yo creo que eso es la comunicación que hay que tener siempre en una pareja desde un primer momento. Si hablamos de la pareja o hablamos de la amistad o hablamos de la familia. Sí, la pareja consciente, las amistades conscientes es el ser consciente de uno mismo. Entonces, bueno, por hablar de la función compensatoria, ¿vale? El inconsciente siempre tiende a compensarnos, ¿vale? Por todo esto que yo he estado contando de si eres un tirano, probablemente te van a traer otro tirano, tú lo veas, y si eres víctima, te van a traer un tirano para que tú compenses. Entonces, vamos a imaginar, por ejemplo, típica familia pues muy religiosa o donde todo el mundo tiene carreras, todo el mundo son ingenieros, médicos, con todos mis respetos, pongo ese ejemplo simplemente como ejemplo, ¿vale? Y ahora de repente, pues es una familia, imagínate, muy conservadora, muy rígida, con ideas muy fijas, todo siempre se hace igual. Y ahora de repente nace en esa familia un niño con síndrome de Down, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que un niño o una niña con síndrome de Down son súper emocionales porque tienen mucho menos filtro mental que nosotros, son personas muchísimo más espontáneas.
¿vale? ¿Qué pasa? Que esa persona estaría naciendo en ese sistema familiar tan rígido y tan conservador. ¿Para qué? Para que esa gente, los pertenecientes al sistema familiar, aflojen y conecten con la emoción, que es lo que representan como símbolo las personas con síndrome de Down para mí, porque son más espontáneas, ¿vale? Son más puras, ¿vale? Por ejemplo, mismo ejemplo, pero en una familia, imagínate una familia súper desordenada, que no tienen dinero, que no saben qué van a comer mañana, si pueden pagar el alquiler, pero de repente, venga, se monta un fiestón en casa, el poco dinero que hay se gasta en comprar un montón de cosas para la fiesta, ¿vale? Y ahora de repente, en esa familia aparece una niña que estudia en una ingeniería o se hace ingenieros de la NASA o astronautas. Vale. ¿Cómo está compensando el inconsciente a esa familia? Porque esa familia lo que necesita es tierra, estructura, coherencia, madurez. ¿Vale? Entonces, esa sería la función compensatoria del inconsciente. Todo el rato vamos a estar oscilando, nuestro inconsciente va a ir oscilando para ver qué es lo que necesitamos trabajar en cada momento. Y si nos fijamos y fluimos, nos vamos a ir dando cuenta de lo mágica que es la vida, porque la vida te va a ir trayendo exactamente lo que necesitas en ese momento para trabajar. Lo que pasa es que el ego se resiste porque quiere controlar y quiere tener tal pareja o quiere tener tal trabajo, pero esto no funciona así. Comentando, es que yo estoy embobado escuchándote porque me quedo sin palabras, porque es tan interesante y es a veces algo que es inusual, ¿verdad? Por cierto, creo que nos hemos ido del directo, no sé si nos hemos ido del directo. Creo que seguimos en directo, sí, creo que sí, que seguimos en directo. Tú sabes las cosas. Vale, seguimos. Seguimos en directo, que es que me había llegado la información. Seguir ahí, chicas. Oye, por favor, seguirás ahí todos, por favor, no iros, no marcharos. Nada, bueno, pues hemos hablado, por recapitular para quienes se van uniendo, porque claro, estamos también en una hora de que hay mucha gente que sale de trabajar y todo eso, entonces habrá gente que se esté uniendo en el momento de ahora. Y por dejar un poco claro, hemos hablado de lo que es la sombra, hemos comentado también cómo se escenifica en nuestra vida, nos ha puesto bastantes ejemplos aquí Natalia, y hemos acabado terminando hablando de la función compensatoria del inconsciente. Vale, si quieres ahora, Adri, lo que puedo hacer por terminar. Sí. Explicaros cómo se gesta la... Sí, bueno, tenemos cómo se gesta la sombra. Esa sería otra pregunta que tenemos ahí candente, que sería bastante importante responder. Y yo aparte, bueno, tenía aquí otras preguntas que me habían llegado por privado, que era, por ejemplo, si la sombra se podía controlar. Muy buena algo pregunta. Que me ha llegado esta mañana. Buena pregunta, claro que se puede controlar. Lo que se está refiriendo esta persona que escribe es sobre todo lo que acabo de estar contando, ¿no? La sombra es muy puñetera, muy puñetera. Si no le hacemos caso, no que charla y hacemos así pelillos a la mar, claro. Pero es muy benefactora si nos giramos y la vemos, ¿vale? El objetivo de cada es abrazar su sombra. Lo que yo trabajo mucho en consulta, cuando hago, por ejemplo, el primer trabajo de sombra que yo hago, ya lo conté en el primer directo que tuvimos, es enfrentar a un ejercicio escrito que es hablar de lo positivo y lo negativo de tu padre y de tu madre, ¿vale? Entonces, todas esas cualidades, las que no ves, aquellas en las que tú dices que no, es trabajo que tú tienes pendiente por hacer.
Entonces, solamente lo vas a poder controlar contestando a la pregunta si tú eres capaz en algún momento del proceso de decir, ostras, sí, esto imagínate, yo te pregunto, tu madre es dura, y ves, tu madre es dura en las cualidades, y yo te pregunto, ¿tú eres duro, Adrián? Y tú me dices, no. Si tú me dices que no, esa dureza que no ves en ti, tienes porque está en tu madre, se te va a representar de fuera. Te va a venir gente fría, te va a venir gente dura, te va a venir gente como llamamos cortante, muchas gente veces, gente brusca. tóxica. Porque Exacto. hay muchas veces que llamamos a las personas tóxicas, pero tendríamos que vernos nosotros mismos. Exactamente. Sí. Es importante. Exactamente. Y a lo mejor el más tóxico está siendo tú mismo en ese momento. Por Claro. eso te está viniendo una persona tóxica, porque una persona tóxica no te viene si tú tienes tu sombra bien revisada y tú tienes tu poder bien colocado, permitir, lo vas a apartar. ¿Vale? Entonces, solamente se puede controlar la sombra poniéndole consciencia, porque en cuanto tú te des cuenta de que tú eres duro o que eres brusco, en automático te estás haciendo cargo, te estás haciendo responsable de esa cualidad, con lo cual tu inconsciente ya va a detectar y tu sombra va a detectar que tú ya no necesitas que nadie te represente eso fuera, porque tú ya lo estás conquistando dentro. Esa es la manera de controlarla. Ahora, si tú haces, por ejemplo, como si fuera una olla y esto está hirviendo y tú coges y pones madera, esto acaba explotando más tarde o más temprano. O sea, esto sale. Sale y además cuando sale, normalmente sale distorsionado, sale en la peor versión. Te va a venir la persona más dura, la persona más egoísta, la persona más soberbia, ¿vale? Porque recordamos que aumenta el volumen. Muy heavy. Bueno, pues cuéntanos entonces cómo se gestaría la sombra. Sí. La gestación es de lo más importante, ¿vale? Se gesta en el sistema familiar, ¿vale? Entonces, todo el mundo tenemos un padre y una madre normales, ¿vale? Voy a ponerlo en términos generales. Todo el mundo tenemos un padre y una madre, ¿vale? Y desde el inconsciente, recordamos que la sombra está en la parte del inconsciente colectivo, inconscientemente, cuando tenemos un padre y una madre, eso genera un sistema, un clan familiar, ¿vale? Clan familiar al que toda persona necesita pertenecer. Inconscientemente necesitamos pertenecer a nuestro sistema familiar, porque si no, emocionalmente morimos. Vale, ¿qué ocurre? Que para mí la clave está en la palabra pertenecer. Porque con tal de pertenecer a y a mamá, tú, siendo muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito, vas literalmente a hacer todo lo posible para que papá y mamá te quieran. ¿Vale? Claro. Entonces, imagínate, te pongo dos ejemplos. Imagínate que papá llega muy cansado de trabajar, lleva todo el día afuera y está muy cansado. ¿Vale? Y tú eres, o no soporta, por ejemplo, imagínate, no soporta el ruido, no soporta que saltes, no soporta que grites, y tú eres una niña, un niño, eres un niño que no para quieto, ¿vale? Súper activo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Eres como muy hipegón y tiras cosas y tal, ¿no? Vale. Y ahora papá no para de decirte, porque como está cansado o no soporta ese ruido o lo que sea, no para de decirte, Adrián, que pares, Adrián, que pares, Adrián, que pares, que te estés quieto, Adrián, si no paras, papá no te quiere, si no paras, te voy a castigar. Sí. Eres un pesado, no paras quieto, todo el día igual, vale. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a parar. ¿Por qué? Porque entiendes que con las frases que te dice no paras, papá no te quiere, con lo cual no perteneces al clan familiar, con lo que emocionalmente mueres. Con lo cual, ¿qué pasa? Que cuando somos pequeños y van pasando todo este tipo de cosas, se va formando al lado lo que yo le llamo una mochila invisible, que se llama el saco de la sombra, y lo que vamos a ir haciendo, vamos a meter, por ejemplo, en este ejemplo, vamos a poner la agresividad en sombra. Yo no puedo tirar cosas en mi casa, no puedo chillar, no puedo correr, no puedo no sé qué, porque a papá no le gusta. Entonces, eso no me lo permiten en casa, yo lo escondo en el saco de la sombra. ¿Qué ocurre?
que llego al colegio y o me convierto en el macarra de la clase porque papá ha abusado de mí, porque no me ha dejado expresarme tal y como soy yo, con lo cual yo abuso de los demás. Claro. O me convierto en una persona que no me sé defender y recibo abusos en el cole, ¿vale? Siguiente ejemplo con mamá, por ejemplo. Con mamá, con una hermana, me da igual, estoy poniendo ejemplos muy genéricos, ¿vale? Sí, porque me comentan, por ejemplo, aquí, y en los casos en los que no hay uno de los progenitores, se refleja esa ausencia en las sombras. Claro, primero por aquí, por el RAI. Claro, se va a escenificar en la sombra, se va a escenificar esa ausencia por su autoestima, lo que sea, ¿vale? Pero también puede haber una madre que cumpla la función de padre y madre, con lo cual estás proyectando todo sobre esa madre o sobre ese padre, o puede haber una pareja posterior, un abuelo, puede haber una abuela, un tío, una tía que cumplan el papel que falta, ¿vale? Luego, imagínate el ejemplo que voy a poner con la madre. Necesito pertenecer a mamá, con lo cual me trago todo lo que mamá que yo haga. Y ahora, ¿qué pasa? Que yo soy muy llorona y mamá no soporta que yo llore. Y yo soy muy llorona, muy llorona, muy llorona. Y ahora mamá empieza con frases tipo de qué fea te pones cuando lloras, hay que ver esta niña que plasta todo el día llorando. Ya estás otra vez, pero hija mía, pero otra vez, mira a la niña pesada esta que no para de llorar. Vale, ¿yo qué hago? Me trago las lágrimas. ¿Por qué? Porque, si no, no pertenezco a mamá. Mamá no me va a querer. Yo sé el mensaje simbólico, o sea, el mensaje del inconsciente que yo recibo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar la emoción al saco de la sombra porque no es correcta y entonces esto se va a escenificar en nuestra vida de dos maneras. O bien, soy fría. ¿Por qué soy fría? Porque no me han enseñado, me han prohibido que yo me da igual un llanto, un enfado, una alegría, me han capado totalmente a nivel emocional, con lo cual soy fría porque no tengo educación emocional, no la he recibido, mis padres no me la han dado. Y puede ocurrir que la siguiente es que yo me desborde, es decir, ni calvo ni con 3 pelucas, que simplemente me digan lo mínimo, me digan, uy, qué granito te ha salido aquí, que yo enseguida me ponga a llorar. Porque estoy llorando de adulta todo lo que no he llorado de pequeña, porque mi madre no me lo permitía. ¿Cómo podríamos identificar la sombra en los niños y en los adolescentes para que, como estás comentando ahora, en un futuro no sea tan brutal? Bueno, a ver, habría que ver, esto es un tema que hay que verlo de uno en uno o en grupo, de uno, ¿vale? de persona a persona. Un poco... Claro. Lo que pasa es que, bueno, mira, ahora mismo, por ejemplo, pues una sombra que puede estarse escenificando con todo el tema de la tecnología y todo el tema de las maquinitas, así muchas veces que a los peques pues les prestamos atención, pero de aquella manera también a veces, ¿vale? Pues bueno, una sombra sí que puede ser la búsqueda de afecto. Y esa sombra se puede escenificar a lo mejor en que te puedes vender a cualquiera, a la primera persona que aparezca, la vas a elegir porque hay una baja autoestima, porque no hay una atención, podría ir un poco por ahí, pero ya te digo, es un poco la pregunta es un poco de lo general, porque tendríamos que ver uno a uno. Claro, porque hay muchas maneras sobre todo de comentar en el tema de los niños de hoy en día, que hay muchísima gente que piensa que no está bien que los niños estén todo el día en casa, enganchados a las maquinitas, a los videojuegos, a los móviles, desde que cumplen una edad y están enganchados. Y hay muchos padres que, bueno, que como que lo utilizan un poco para que les deje un ratito a solas. Antiguamente era cuando éramos nosotros más jóvenes, pues nos ponían la tele. Pero totalmente. Claro, ahora, a día de hoy, la televisión ha pasado a formar parte de un segundo plano y ahora es YouTube Kids o YouTube o los vídeos, y hay niños súper pequeñitos que ya están con una tablet en un carrito y es una barbaridad, pero claro. Sí, eso conlleva mucha sensación de
A ver, obviamente si es en exceso, ¿no? Estamos hablando siempre en algo Claro, yo respeto que no sea pasa un nada. ratito, que Claro. estás a lo mejor tomándote una tapita y quieres charlar con amigos o con familia y dices Sí. tú, venga, pues media horita. Yo lo veo justo, Exacto. pero cuando ya Sí. es el niño, pues déjame, si no me enfado, si no, ya entramos Mira, por en la ejemplo, dinámica. Adrián, perdóname que te interrumpa porque Sí, se me ha venido una sobre la marcha. Mira, una parte de sombra que puede estar sí, se escenificando en la juventud, por ejemplo, es los millennials, ¿vale? sí, Bueno, pues hay una parte ahí, una problemática, por ejemplo, con el trabajo, ¿vale? sí, Con el trabajo o con el tema del consumo de las drogas. Imagínate una persona joven que consume drogas sí, y viene, y es muy joven, ¿no? Y consume drogas, y viene de una familia muy rígida, muy estricta. No le dejan que se salga de la hora, no puede llegar tarde, le controlan todo, Vale, ¿qué pasa? Que el consumo de droga está siendo una adicción. Es decir, me despendolo totalmente, voy imaginando una persona que bebe muchísimo, que se coge unas borracheras que no veas, que consume cocaína, que lo mezcla con marihuana, con lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que y con alcohol, ahí, y con alcohol. claro, sí, cóctel molotov total, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando luego hay veces que coges a esos jóvenes y empiezas a rascar y empiezas a tratarlos y empiezas tal, te das cuenta de que muchas veces ha habido unas enseñanzas de colegios muy estrictos con unas familias muy estrictas, ¿vale? Claro. Y ahora, pues también hay mucho tema hay mucho tema de eso. Yo creo que se podría enfocar por ahí desde la juventud, ¿vale? Claro, En y el además sentido negativo. ya nos meteríamos en un embrollo, en un jardín que yo creo que nos llevaríamos aquí años No, luz hablando. Porque también. ¿cuántos adolescentes, yo el otro día lo comentaba, ¿no? con un amigo, ¿cuántos adolescentes han estado desde los 16, 18 años, que es una edad tan difícil y tan importante, han estado en casa y siguen en casa con el tema Sí. de lo que hemos vivido, ¿no? Actualmente? Y claro, Sí. es muy, pero que muy difícil esos adolescentes y niños que están viviendo que han vivido esa cuarentena en 2020, esta pandemia que Ya. seguimos en 2021. Uf, Sí, tremenda. tremendo, tremendo. Así Yo, que bueno, es un poco el resumen de la sombra. Yo lo trabajo, yo es el cogollo del trabajo que yo hago en consulta, tanto presencial como online, lo trabajo también mucho. Y al yo final, creo que Adri, nos ha quedado muy claro y yo creo que las dudas se han solventado sobre la marcha porque has comentado lo que es el tema de la sombra, hemos explicado la escenificación, la función compensatoria del inconsciente, cómo se gesta la sombra. Hemos incluso hablado de cómo se controla, ¿no? Cómo podemos llegar a controlar la sí, sombra, ¿no? Ha sido esto una es con charla muy mucha amena pía para sobre mí. todo. Sí, para mí ha sido una charla muy amena y ya cualquier cosa que quieras aportar para cerrar este tema sobre las sombras. Bueno, a ver, yo os invito a que tengáis la valentía suficiente de ponerle luz a la sombra, porque al final es algo como el tipo que es, todos tenemos sombra, de la sombra no se libra nadie, ni tan siquiera los terapeutas, verás, da igual el grado, o sea, todo el mundo, aquí caemos todos. Y bueno, es una maravilla trabajarla porque al final te das cuenta de que te vas haciendo dueño o dueña de uno. Claro, y además es algo que la gente no... Yo lo comento siempre, ¿no? Yo lo que hago desde aquí es como una ventana, ¿vale? A la voz y a la libertad, ¿no? Qué importante es a veces, como yo digo casi en todos mis directos, el no saber lo que es la sombra, cómo podemos gestionarla, cómo podemos escenificarla, el significado de la sombra, porque a mí, no te voy a mentir, hay mucha gente que me ha preguntado, uy, qué miedo,
vais a hablar de la sombra. Y yo digo, a ver, Claro. explícame qué sombra te crees que vamos a hablar. Yo te hablo Porque de la es sombra de cada meterte en un persona. jaleo. Mira, y ya me comenta, es que yo pensaba que iba a hablar de fantasmas. Y yo No. digo, no, fantasmas no, No. es cada De uno, momento cada uno. no. Algún día, pero de momento no. Nada, yo quiero dar las gracias a todo el mundo que se ha unido con Natalia y conmigo en el día de hoy, que prometemos Sí, muchas volver, gracias. prometemos hacer otro directo, otro live juntos, Sí. porque bueno, yo creo que tenemos mucha tela que contar y que cortar de muchos temas que tú como con estos cursos que estás haciendo también ahora de crecimiento personal, que creo que te van estupendamente, según he podido ver, el tema de la biodanza. No me puedo quejar. El tema de la biodanza, que creo que es algo que he visto hoy, que estaban ahí haciendo muchos pinitos. Sí, ha salido otra vez otro proyecto en el Real de la Jara y estoy muy contenta. Qué maravilla, qué maravilla. Y ya pues bueno, la numerología que estuvimos comentando en el directo anterior. Y estoy bueno, también ahora, Adrián, con astrología. Sí, oye, qué importante. Pues nada, en el próximo live hablamos de astrología, seguro. Ya hablaremos. Porque yo creo que es un tema muy interesante para dedicarle también un live, para dedicarle un directo. Mira, se ha conectado Raquel. Hola, Raquel. Buenas noches. Hola, Raquel. Nos comenta, siento mucho, chicos, qué interesante. Prometo veros después. Me he tenido que conectar ahora. No pasa nada, esto se queda aquí grabado. Se va a quedar grabado, ¿no, Adri? Y ya, sí, se queda grabado y en YouTube también. Intentaremos subirlo a YouTube y en IGTV en cualquier momento estará arriba, porque ya te comento, o sea, es súper importante que luego la gente le vaya echando un vistazo. Y luego a mí me llegan comentarios que me van preguntando y yo lo voy anotando y yo digo, pues todas las dudas, siempre que tengas dudas, tienes en este caso a la profesional, que es @NataliaRamos77, que es su Instagram, y si no, en el mismo Instagram tienes toda la información sobre Natalia Ramos. Podéis escribir. Y las dudas que tengáis, no dudéis en acudir a su consulta, porque creo que mejor que ella sobre terapeuta regresionista que es, sobre coach transpersonal que es, y sobre todo lo que hemos estado hablando tanto en el directo de anterior como en este, todas esas dudas en su... creo que estaba en Bormujos. Sí, en Bormujos, en Sevilla y en Córdoba. En Bormujos y en Córdoba también tiene. O sea que maravilla, maravilla. Yo os invito a todos, sé que yo desde que seguía a Natalia, yo ya soy súper seguidor de Natalia. Sí, y me encanta. Sí, es maravilloso todo esto. Y nada, yo darte las gracias una vez más. Pues igualmente, Ale, encantada. Una vez más. A por el siguiente directo. Por el siguiente ya quedaremos para tomarnos un café, que hemos prometido que nos tenemos que conocer en persona pronto. De la semana que viene no pasa. No pasa, por favor. Y ya una vez que nos conozcamos, ya cerramos el directo, el live sobre la astrología, que yo creo que a la gente le va a encantar, porque yo creo que el tema de la astrología tiene muchísimo peso también. Y nada, que pases una buena noche. Pues igualmente, un besito siempre, a todos y a todas y mil gracias. Como yo digo siempre, besos y abrazos apretados a todos. Seguimos. Chao. Bueno, mi gente, buenas noches. Espero que hayan disfrutado de este live, de este directo, de este séptimo directo. Si no han podido verlo por cualquier circunstancia, lo vais a tener en breve en IGTV. ¿De acuerdo? Nada más, sin más premura. Buenas noches, se les quiere. I got you.